Bueno, recibo un cordial saludo, tutor José Fabián Montoya. Mi nombre es Angie Mayer Lidaza Caicedo y el trabajo lo he denominado Metodología de Aprendizaje y Enseñanza por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía en el año 2024. Como primera instancia, hablaremos de esos autores que realmente han enfatizado en la educación, como Gramsci, Althusser, Bourdieu y Passeron, donde su pedagogía crítica sería el movimiento neomarxista, donde las características se impulsa la educación emancipadora, se centra en educar a todos sin distinción alguna, busca el desarrollo del pensamiento. El rol del docente es el del mediador, un guía para los estudiantes. Esto lo podemos ver en la Universidad Nacional, donde se aplica verdaderamente esta característica. La escuela es el núcleo para la toma de conciencia y la educación es la clave para la construcción de una sociedad, nos están diciendo estos autores. La metodología de aprendizaje y enseñanza. Pues nos dicen que es un pragmatismo que conecte la educación y el trabajo, la teoría con la práctica, ¿no? La efectividad, la eficiencia y la práctica educativa que se desarrolla en un profesional, la comprensión de los prácticos, la transformación de su conciencia, donde explora y mejora las prácticas que constituyen la organización escolar, asignación de recursos de tiempo y personal. Tenemos el análisis crítico, la problematización de la realidad, el diálogo y el dialecto, la construcción de conocimientos colectivos y llevar a cabo la investigación acerca de la acción y la participación para un enfoque más cualitativo en la educación. Tenemos el siguiente que es Foucault y Callan. La pedagogía crítica, de ellos es la teoría crítica. Sus características son la escuela funciona como un aparato de examen continuo, busca llevar el pensamiento, las prácticas a la educación y da un énfasis a la experimentación. Dentro de la metodología de aprendizaje y enseñanza, tenemos la política cultural. Todo saber implica poder y poder, un saber específico. Para Callan, el sujeto es efectivo del lenguaje. Para Fowl es que se constituye por la subjetividad determinada por las prácticas discursivas de un momento histórico dado. Tenemos a Bermas, su pedagogía crítica, es la pedagogía crítica, sus características, pues se establece que el conocimiento se constituye en la realidad y no mediante la reconstrucción de conceptos. El aprendizaje eficaz depende de la experiencia del educando según las características del contexto que le sirve del marco, ¿no? Dentro de la metodología de aprendizaje y enseñanza tenemos que es un proceso educativo donde el educador y el educando deben poner la ciencia y la técnica al servicio de los fines y los valores humanos. Él nos dice que el proceso educativo debe llevar la perspectiva de ver más allá del desarrollo de la inteligencia cultural. Esta se da cuando existe una interacción entre los sujetos capaces del lenguaje y la acción y entablan una relación interpersonal con medios verbales y no verbales. Tenemos a Karl Kemis, él es en los enfoques de la escuela de Frankfurt, características, tiene la crítica, la teoría tradicional, la cultura, la filosofía, la sociología, busca la transformación de la realidad, pone en evidencia el dominio insensato del mercantilismo cultural dentro de la metodología y aprendizajes de la enseñanza. ¿Qué nos dice? La pedagogía crítica emplea el método de acción y reflexión desarrollando por el alumno y el docente como partes indisolubles del proceso de aprendizaje. El educador, por su parte, tiene la obligación de permanecer en constante revisión del quehacer, buscando alternativas innovadoras para mejorar la práctica del estudiante, ¿no? Empleando métodos como la investigación, la acción y la sistematización de la práctica. Ambas dimensiones están constituidas de la interacción de una manera que se establece y contribuye a resolver problemas y comprender las prácticas que se tienen en la vida cotidiana en la escuela. Henry Giroux, Mitchell Apple y Peter McLaren. Dentro de su pedagogía crítica tenemos la pedagogía liberadora y la pedagogía crítica. Las características.
Propuestas, pedagogías alternativas para acercarnos más al mundo, busca hacernos seres activos del mundo en el proceso de enseñanza y el aprendizaje. El papel de los educandos debe ser de forma activa. La metodología y aprendizaje de la enseñanza. ¿Qué nos dice? Entonces, estos autores nos dicen que los docentes y los estudiantes pueden ser agentes para la transformación de la sociedad, la cual está sumergida en el capitalismo y la globalización. Una pedagogía crítica debe ser la relación entre maestro y alumno como una etapa necesaria para el desarrollo del capital humano. En esta parte se puede ver entre las edades, ¿no? De que apenas, digamos, se está estudiando en grado cero, ¿no? Se ve como más esta práctica porque ahí desarrolla las habilidades, ¿no? De tener un pensamiento y una pedagogía crítica sobre el alumno, ¿no? Una pedagogía crítica puede asumir la totalidad del proceso de enseñanza, aprendizaje, incorporación alumnos y sus, bueno, y las relaciones que se haya. La teoría y la educación de Paul Freire. Yo pienso que eso fue un fundador muy importante en la educación, porque la educación es una educación democrática, determina la relación del educando y del educador, constituyendo un vínculo donde ambos aprenden del otro, mientras que el uno lo guía con base a los conocimientos que se da. Entonces, realmente el educando y el educador en la teoría de la educación de Paul tiene mucho que ver con el estudio, ¿no? De la transformación social, de enfatizar el método de la psicología, ¿no? Digamos, para personas o para niños, para alfabetizar personas donde insertó la crítica en la realidad, la escritura de la palabra transforma la realidad, nos dice, el estudiante no es un balde vacío que debe llenarse con puros conocimientos que el educador tiene. Entonces, el estudio no se mide por el número de páginas leídas, nos dice él, en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre, ¿no? Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y de recrearlas. Entonces, enseñar es transmitir conocimiento, sino crear la posibilidad para su propia producción o construcción. Como primera instancia, tenemos propulsor del método de alfabetización y de un proceso educativo basado en un diálogo, en la construcción del conocimiento y el desarrollo. Un sinfín de conceptos esenciales. La educación es para Freire el arma de la lucha contra la pobreza. Entonces, pienso que él fue una de las principales, sinceramente, de la educación, de las teorías. Tiene los principios axiológicos, la esperanza y la solidaridad. El trabajo de Pablo es críticamente ligado a la clase social más baja. Su enfoque principal es la alfabetización. Lo ayuda a liberarse de la manipulación de la sociedad. La tarea del educador no puede ser pensando en otros contextos de las condiciones concretas, sino que se desarrollan los procesos de aprendizaje. Los educandos se transforman en las investigaciones críticas, la tarea considerada como una dinámica permanente de la reflexión y acción. Entonces, es reflexión, acción y reflexión. Tenemos la investigación, acción y participación, ¿no? La acción es transformar sin querer que se transforme en la mente, sino la realidad del estudiante. Entonces, bueno, muchísimas gracias, tutor. Entonces, eso fue todo por el día de hoy.